último, desde Buenos Aires, Argentina, bendecimos a nuestros hermanos con este aplauso, les damos la bienvenida. Estamos en Facebook Live y estamos en YouTube. Le agradezco si puede compartirlo. Si está viéndonos, por favor deje su mensaje. Esta semana me dediqué a responder mensajes a nuestros hermanos justamente en Venezuela, a nuestros hermanos en Brasil, a nuestros hermanos en Cuba, que van viendo la palabra y van viendo luego las ediciones durante toda la semana, lo ven ahora en vivo. Si algún hermano está enfermo o enferma, también sé que nos saluda y nos coloca. Entonces, si usted en este momento lo comparte, nos ayuda a que eso circule y puedan sus amigos también conocer que usted está anunciando esta palabra del Señor. Acabamos de orar por nuestros hermanos en Venezuela, así que les hacemos llegar también nuestras palabras y nuestra oración a nuestros hermanos también aquí en Santa Fe, en Paraguay, en Ushuaia, en Chile, en España, a todos ustedes. Y de donde nos mires, por favor, contanos de dónde nos está mirando, dejanos tu petición de oración, tu necesidad, tu imposible, estaremos leyéndolo y orando por tu vida. Hoy continuamos con la palabra especial y específica que Dios nos dio, que es... ¿Se la aprendió ya? ¿Cómo es la palabra? Permanecer. No es pertenecer, no es perseverar, se parece, pero no es permanecer. Y titulamos la palabra de hoy, permanecer para siempre. ¿Sí? Por una razón bastante básica que la va a entender probablemente durante la palabra o en el final. Trataré de ser breve porque voy a dividir la palabra en dos partes. Porque, para no repetirle, pero como ya le enseñé en la primera palabra rema, la palabra permanecer traía muchos significados, ¿se acuerda? Tanto del griego como en el hebreo. Y hoy vamos a ir un poco también al Antiguo Testamento. Yo le dije que aparecía muchísimo la palabra permanecer y estaba vinculada, ¿se acuerda que yo le decía con una palabra en español que es habitar o morar? ¿Sí? Y que permanecer no era visitar, sino permanecer. No era estar o pasar por un lugar, sino permanecer. Y por eso la palabra tiene tanto que ver con habitar, morar. Y esa palabra la encontramos en varios lugares del Antiguo Testamento. Hoy voy a elegir y vamos a ir leyendo durante toda la palabra el Salmo 91, ¿sí? Que es un salmo de los más conocidos y de los más buscados en momentos de angustia, en momentos de necesidad, históricamente. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que era el salmo por excelencia, ¿sí? Muchos dicen que lo escribió David, otros dicen que Moisés, me da exactamente lo mismo, y si lo escribió, yo me tiro por David, por las formas y por la palabra, pero no soy un erudito como los teólogos. Y si lo tiene ahí el Salmo 91, que muchos lo sabemos de memoria, o en mi caso, por haberlo clamado, no por querer saberlo de memoria, sino por necesidad, ¿sí? En tantas oportunidades. Así que te aconsejo que lo leas completo. Yo te voy a leer una parte nada más ahora, pero que lo leas completo. Dice Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Mira, esas dos palabras, esas dos partes, es muy importante que te las sepas de memoria. Porque ahí está la palabra rema también, ¿sí? A ver, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo tenés? ¿Sí? Ahora mirándome a mí, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hasta que me veas, siempre te voy a enseñar palabra para que la memorices, ¿sí? Para que la tengas en tu mente, porque es muy necesario. Ahora que la aprendiste, decísela a alguien. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
En habita tenés la palabra permanecer. Y en morará también tenés la palabra permanecer. Y después, hoy lo cantamos también y lo dijimos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, eres tú mi Dios, en quien confiaré. Usted va a ver que cuando yo canto canciones me gusta cantar la palabra de Dios. Es una cuestión de mi esencia, ¿no? No soy muy emocional en las canciones. Me gusta cantar la palabra de Dios, adorar, alabar. Ah, del lazo del cazador me librará, de la peste destructora. Amén. A mí me agarró la peste destructora. ¿Sí? Mire si la clamé. Por eso es tan importante. Te agarra la noche. A mí me agarró con 41 de fiebre. No tenía ni fuerza para agarrar la Biblia. Tenía que saberlo de memoria. Y es el momento que tenés que decirle a la peste destructora que no viene de Dios. El Señor me librará. Tenés que proclamarlo. Tenés que largar esa palabra. No sirve que vos digas, ¡ay, ay! No le hace nada. ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Y era Jesús. Podía tirar chum, 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 rayos y todo. ¿Y qué hizo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno para todos los que duermen con la luz prendida. Claro. Yo le digo siempre, me acuerdo que le enseñaba a Tiaye cuando era chiquito, después ya se le pasó, se te pasó, ¿no? No se le pasó tampoco. Bueno, es lo mismo, pero sin luz. Es lo mismo. Mire, yo he tenido que hacer kilómetros y demás sin luz, después se te va el miedo, se te va todo, hermano. No porque era valiente, sino porque no había luz, porque era una catástrofe, entonces no tenías alternativa. Claro, no había... verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Amén. Esa yo la vivo cuando voy manejando. O sea, los que van manejando, cae la moto, cae la bicicleta, cae el otro, choca el de allá, choca el del otro. La otra vez siempre nos acordamos de Tiago, de un auto que nos voló, nos pasó por arriba y no nos tocó. Yo dije, Señor, eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que si tenés una dificultad, un problema, una situación, Dios no te ama. No. Quiere decir que Dios siempre te está librando de algo. ¿Sí? Siempre te está librando de algo. Yo siempre agradezco por lo que no fue. ¿Sí? Porque he puesto yo en Jehová mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otra vez la palabra permanecer. Por lo tanto, si permaneces, todo esto sucederá en tu vida. Si no, pero vos decís, pero a mi vecino no le pasa nada. No, lo que Dios te está diciendo acá es que Él será tu morada. Si vos elegís habitar en Él te dará abrigo, Él te dará protección, Él cuidará como un padre. Y ahora te quiero hablar de eso, de cómo la palabra permanecer, habitar, morar, tiene que ver con Dios como Padre. Termino con una parte, después léelo todo en casa, igual lo vamos a volver a leer en el final. Porque lo repito siempre, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Ese te gusta, tipo perlita de la hermana Lidia? ¿Sí? Ese te gusta. Bueno, a ver, decilo conmigo. Porque sus ángeles mandarán alrededor de mí para que me guarden en todos mis caminos. Amén. Yo desde que Tiago es chiquito siempre oro eso sobre él. Y me acuerdo de cuando él hoy voy a hablar mucho porque voy a hablar como padre, así que voy a hablar de mi hijo y de varios hijos espirituales que tengo acá y los que andan con los chanchos y con los cerdos que en algún momento volverán. ¿Sí? Amén. Están comiendo, andan en el barro y comiendo cosas que no sé qué están comiendo, pero ya volverán y los recibiré con un abrazo, como dice la palabra de Dios a esos hijos pródigos. Amén. Y yo le decía a Tiago, vos sabés, hijo, porque él era chiquito, aún hoy se lo digo, que ahora cuando te duermas hay ángeles alrededor tuyo. Entonces, primero como que le daba miedo. Claro, como ángeles. Sí, le digo, y miraba, digo, en este momento hay ángeles alrededor tuyo. ¿Cómo? Claro, entonces le hablaba, claro, me acuerdo que Tiago le hablaba. Claro, hola ángeles, le decía. Y
Y yo le digo, y te están cuidando y te están guardando de todo mal, así que donde vayas y donde estés, vos tenés que saber que papá te está enviando, porque yo no voy a estar, pero están los ángeles con vos. Y él estaba re tranquilo. Y de hecho hablaba con los ángeles y demás. Y al día de hoy le digo. Entonces, vos tenés que saber eso, que hay un mundo espiritual, no te lo estoy diciendo en broma, hay un mundo espiritual que te está guardando y protegiendo, dice la palabra de Dios, incluso el apóstol Pablo lo dice, de los dardos del enemigo, ¿sí? Pobre la sala de los ángeles llena de balas, de dardos, todo lo que venía sobre vos, cuando vos decís, ay, qué suerte, que no, uy, qué bueno, que el ángel está todo tuerto ahí, todo roto, él está alrededor tuyo guardándote. Si morás bajo la sombra y el abrigo del Altísimo, amén, de tu Padre. Por eso, tené guardado el Salmo 91 y volvamos a la palabra rema que está en Juan capítulo. Muy bien, para vos que estás en vivo y para vos que estás acá, esto es una mezcla de capacitación y mensaje. San Juan, capítulo 15, tenemos la palabra rema y como bien nos decía Lautaro y Facu, durante este año vamos a encontrar muchas cosas que Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Y ya la conocemos de memoria, permaneced en mí, yo en ti, porque separados de mí nada pueden hacer. Eso ya lo sabemos, lo conocemos, pero esta palabra está en todo el capítulo 15, especialmente hasta el verso 17. Y cuando vamos, después que dice esto, en el verso 8 continúa la palabra explicándonos Jesús lo que es permanecer. Fíjate, Juan 15:8, y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. Un primer principio que te quiero enseñar y que también comprendas es que, ¿te acordás que cuando te enseñé te dije que lo explicamos bien? Nosotros que éramos pámpanos, Jesús que era la vid, y el Padre, Dios, quien era el labrador. ¿Sí? Entonces, Él dice que si llevamos frutos, que si permanecemos y damos frutos, es glorificado el Padre. O sea, que vos permanezcas, que yo permanezca, que hoy estés en la casa del Señor, que hagas un encuentro con propósito, que anuncies de Jesús, que permanezcas en sus promesas, que puedas perseverar permaneciendo, eso te hace dar fruto y alegra el corazón del Padre. Y lo glorifica a tu Padre, a mi Padre, porque es el Padre nuestro. ¿Sí? Así Jesús nos enseñó. Él compartió a partir del Nuevo Testamento, Él dijo, a partir de hoy, nos enseñó a orar, digan Padre nuestro. Así que decí conmigo, Padre nuestro, que está en el cielo. Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Él nos enseñó a ver a un Dios Padre. Era difícil en el Antiguo Testamento tenerlo a Dios como Padre, por eso el nombre era el Altísimo, era hasta no lo podían nombrar, era complejo, pero Jesús nos llevó al Padre. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto. Y en el verso 9 explica algo hermoso y lo dice con tanto amor, que espero que lo puedas entender. Dice, como el Padre me ha amado, Jesús lo dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo los amo a ustedes. Permanezcan, palabra rema, en ese amor. ¿Lo comprendiste? ¿Lo entendiste? Como mi Padre me ha amado a mí, tanto, yo los amé a ustedes, tanto que di mi vida por ustedes. Por favor, permanezcan en ese amor, en el amor del Padre. Y yo les conté la semana pasada, y quiero hacer acá solo un paréntesis. ¿Fue la semana pasada el Día del Padre? ¿Sí? Ok. Nunca me acuerdo.
Eh, y no tenía la condición física de poder expresar algunas cosas, así que gracias a Dios tuvimos la reacción de Facu, de Lauti y de Tiago sobre la palabra rema, pero yo quería, desde que tengo esta palabra rema, decirles brevemente 3 o 4 principios, no solo de Dios como Padre, sino del paternalismo espiritual, que hoy es mal usado en las iglesias. Y si nos estás viendo en vivo, y yo que soy pastor de pastores y demás, pastor, ponete a anotar esta capacitación para vos también, porque se usa el paternalismo espiritual como un sometimiento, y eso es violencia. Se usa el paternalismo espiritual como una amenaza, ¿sí? Como a veces sucede con el diezmo, o con la ofrenda, si no lo haces, Dios te va a castigar, y eso no existe, no es así, es para otro tema igualmente, que abrirá los portales, que ahora está todo con los portales, las atmósferas, los aceleramientos y todas las cosas raras. Por eso es tan importante que te capacites y que tengas palabra, para que nadie te engañe. Y como dice Pablo, no te vayas con cualquier viento de doctrina para cualquier lado. Si no puedas decir amén, amén. Y yo te lo digo siempre, cuando yo termino de predicar, o cuando estoy predicando ahí, fíjate si está en la palabra de Dios. Y si no, andate de la iglesia el día que no esté predicando la palabra de Dios, porque me volví loco. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios es importante como nunca en estos tiempos, que la tengas arraigada y afianzada. Y se usa hoy el paternalismo espiritual. Hoy son todos padres espirituales. Me hacen acordar a algunas madres y algunos padres, que se hacen las madres y los padres porque parieron, y eso no tiene que ver con ser padre. Eso es parir. ¿Sí? Ser papá y ser mamá es otra cosa. Es una vida. Y sé de lo que te hablo. Es una vida completa y entera. Es cada día y todos los días. Ayer le explicaba a mi hijo todo lo que había hecho durante todo el día. Es lo mínimo, me decía. Hasta que sean papá y mamá, ¿no? Por eso papá y mamá lleva muchas cosas, lleva tiempo, lleva cosas que los hijos nunca comprendemos hasta que somos papá y mamá, si es que lo comprenden, ¿no? Y quiero decirte brevemente 3 o 4 principios, porque yo soy un padre espiritual, y puedo decirlo a buena ley, pero no por un título, no por algo profético, ni porque se abrió un portal en mi vida y porque llega el rayo cósmico, atmosférico sobre tu vida. No, 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 no. Es por lo que te voy a explicar ahora, que especialmente no se tiene que ver con este Dios Padre, que me amó, como dijo Jesús, y con ese amor yo te amé. Ah, y vaya esta palabra, y si puede quedar grabada también para todos mis hijos espirituales que tengo alrededor del mundo, espirituales. Digo, por don celosía aquí y por cualquier confusión acá. Espirituales. Por todos los que tengo acá, gracias a Dios. ¿Quiénes son hijos míos espirituales acá? Miren cuántos que tengo. Amén. Qué lindo. Qué responsabilidad. Bajen la mano mejor. me agarro taquicardia. No, pero va a haber. Me gusta esta parte. Hay partes buenas para mí ahora, compadre. Mire, leemos rápido 1 Corintios capítulo 4, porque vamos a hablar de un gran padre espiritual de muchos que fue el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso a mí me apasiona que él a sus hijos le decía continuamente hijitos, hijitas, y ahí ya se pone toda contenta que es para ella, ¿sí? También, ¿sí? Pero comparta, ¿sí? Mire todos los hijos, los hermanitos que tiene, claro. Les hablan la palabra como hijitos, como hijitas, y eso me parece precioso de un verdadero padre espiritual, ¿no? Ah, 1 Corintios capítulo 4, hay un versículo en especial, pero te leo desde el 11, porque Pablo se está presentando como padre. Está explicándole, ¿viste cuando vos sos papá, mamá y le querés contar a tu hijo cómo hacía yo, como hice ayer con Tiago, hijito, le digo, ¿vos te diste cuenta hoy que yo fui y vine, hice otra? Y porque el hijo a veces no se da cuenta.
o se da cuenta cuando es tarde. Yo que soy pastor, que estoy en los nacimientos, en las dificultades, en los velorios, muchas veces observo que vienen muchos hijos a decirle al papá y a la mamá todo lo que no le pudieron decir. Y yo le digo, ¿qué hace diciéndole ahora? No te escucha, ¿eh? No, pero mi papá que está en el... No, ya no te escucha. Es en vida que se hacen las cosas. Se honra en vida, se dice en vida, se bendice en vida y se hacen las cosas en vida. Amén. Verso 11 empieza el apóstol Pablo diciendo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mirá si lo leyeran los apóstoles de hoy, ¿sí? Los superprofetas apóstoles, que ahora, y no es broma lo que te voy a decir, ahora hay arcángeles. Sí, sí, se lo mostraba el otro día a Tiago, Lauti y Facu y les decía, no es chiste. Sí, 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 sí. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Amén. Nos maldicen y bendecimos, dice Pablo. Padecemos persecución, la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sí? Hoy ser verdaderamente cristiano, ser un padre espiritual, un pastor, con todas las letras, tenés que estar dispuesto a esto. Y no les escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarlos, como a hijos amados. O sea que un verdadero padre espiritual te amonesta, ¿sí? Amarilla, roja, te amonesta el que es tu padre, ¿sí? Porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no vas a tener muchos padres, pues en Cristo Jesús yo te engendré por medio del Evangelio, por tanto te ruego que me imites. El apóstol Pablo les explica a sus hijos espirituales que con todos los logros que quieran tener en Dios, con todo lo que quieran lograr y demás, siempre van a tener un padre, porque yo los engendré. Si hay algo que he tenido alrededor de toda esta vida es cantidad de hijos espirituales que hoy son pastores, misioneros, maestros, o están perdidos. Y me da risa cuando algunos se olvidan o te niegan. Y yo les digo como el apóstol Pablo, te lo digo a vos, se lo digo a los que no están tan bien. Quieras o no, te guste o no, yo soy tu padre espiritual, porque yo te engendré. Y te puedo amonestar. Y por más que como cuando vos salís y te olvides de tu familia, y tu mamá y tu papá, siempre va a ser tu mamá y tu papá. Te guste o no, es tu mamá y tu papá. Está en el ADN y está escrito en el libro de la vida. El tema es que el apóstol Pablo, y al igual que yo, te decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y a muchos no les gustaba. Pero dice, los amonesto como a hijos. Imítenme, imítenme, porque yo los engendré. Por lo tanto, el apóstol Pablo, de manera preciosa, demuestra su capacidad de padre, independientemente de las circunstancias que estaban pasando. Y con el tiempo a veces vamos recordando. ¿Cuántos recuerdan después de grande lo que te decía tu papá y tu mamá? Una enseñanza, ¿sí? Mi mamá está en una edad hoy que me cuenta todos los días cosas que le decía el padre. Le agarró ahora, ¿sí? Ya de grande. Y empezás a entender eso que te repetía tu papá, tu mamá, ¿no es verdad? Mirá lo que me decía mi mamá, mi papá. Cuánta razón que... Si le hubiese hecho caso a mamá, si le hubiese hecho caso a mi papá, no hubiese estado con él. Empiezan. No hubiese, claro, no hubiese hecho tal como... Hubiese ahorrado, hubiese... Empezamos con los potenciales que ya no sirven porque ya pasaron. Por lo tanto, si tenés posibilidad hoy y tenés un papá y una mamá que te ama, escuchalo y escuchala.
Y si tenés la posibilidad de tener un padre espiritual, hola, escuchalo o escuchala porque ora por vos, te ama, y aunque tiene cara de buenito, no lo es, no hay ninguno bueno, ¿sí? Solo el Señor, ¿sí? Y no me subestime, porque no soy ningún tonto. A veces hablo y a veces no, pero siempre estoy sabiendo. Y preocupate más cuando ya no te hablo más que cuando te hablo, ¿sí? Como padre. Pero siempre como ese padre, y como hacía Pablo, también te voy a estar esperando. Um, Esto no lo busquen, así hacemos más rápido porque quiero volver al Salmo 91 para terminar. Eh, Tuvo muchos que le llamó hijos. En Filemón 1.10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo era padre espiritual desde las prisiones. ¿Sí? Me siento muy identificado. Yo me acuerdo que me estaba muriendo con 41 de fiebre y recibía mensajes, pastor, ore por mi dedo, ore por mi perra, por mi gato, ya he orado por conejos, loros, claro, porque tengo un examen, porque cuando uno tiene cantidad de hijos, si no, hablé con Facu y Debo, y vas a ver que cada hijo es diferente, ¿no, Facu? Tiene su necesidad diferente y demás. Entonces, mientras a una la están operando, en breve, y en el nombre de Jesús, y vamos a orar, va a estar todo bien, después el otro quiere un sándwich. Y voy a decir, ¿qué hago? ¿Oro por la que están operando o le hago el sándwich? Y cada uno tiene su necesidad, ¿sí? Digo sándwich y ya Ailén ora. Es increíble. Sí, y el hermanito acá. Cada hijo es diferente y está en el padre espiritual y en ese verdadero pastor conocer a cada una de sus ovejas y a cada uno de sus hijos. Y yo me ocupo de conocer a cada uno de ustedes en la medida que puedo. Felizmente o lamentablemente tienen un pastor bivocacional sin quererlo. Hoy, por la economía y por lo que estamos pasando, amaría que la iglesia pudiera sustentarme, hoy no se puede, entonces también tengo que trabajar doble. Entonces, no tengo a veces el tiempo que quisiera, pero yo amo estar con mis hijos, amo estar con mis ovejas para bendecirlos, para amarlos, para exhortarlos, para tirarle las orejas, agarrarle los pelos, y también encaminarlos en el buen camino. Desde la prisión, ¿sí? También un padre espiritual ama y cuida. Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 8, dice, fuimos tiernos entre ustedes, me gusta como dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo se coloca incluso neutral, como papá y mamá, ¿sí? Porque papá y mamá es lo mismo, ¿sí? Hay papás y hay mamás y mamás. Entonces, el paternalismo tiene que ver con papá y mamá, ¿sí? Y utiliza esta figura sorprendente porque habla como padre y como madre que cuida, que ama, que acompaña, que está presente. Muchas veces escucho testimonios, por eso siempre te digo, aprovechá tener un padre espiritual. Yo busqué tantos padres espirituales en mi vida. Yo busqué tanto. Yo tengo, siempre percibo justamente que soy perseguido por personas que no tienen papá o que no tienen mamá y me adoptan directamente como padres. Otros son mis hijos que me adoptaron como padres, pero como le dije cosas que no les gustaron, se fueron y no están, se van a una iglesia u otro lugar donde le digan lo que quieren escuchar u oír. Y cuando vuelvan le voy a volver a decir lo que quieren escuchar, ¿sí? Porque yo respondo delante del Señor, no delante de ustedes. Den un aplauso al Señor y sea así usted también con los demás, ¿sí? Porque un papá y una mamá siempre te va a decir lo que tenés que oír, porque te ama, porque quiere lo mejor para tu vida. Y no siempre te va a endulzar los oídos. Ese te ama, lo mismo que un amigo o una amiga. Siempre te doy el mismo ejemplo. El amigo que te dice que siempre estás hermoso, divino, precioso y demás, ese te está mintiendo. El que te dice, sacate eso, esa es tu amiga o tu amigo, ¿sí? El que te dice que estos días me dijeron, ay pastor, qué bueno, qué hermoso que está y demás. Yo fui a mi hijo y me dice, papá, ¿para qué vas a la peluquería? Claro, entonces, claro, tiene razón. Tenía razón. Mi hijo, lógico, me ama. Tenía claro, mi hijo más nuevo me dijo, qué hermoso que está y demás. Me dice, muy fuerte, papá, para ir. Yo tengo que ir a la peluquería, me dice. No, le digo, hijo, pero la barba. Ah, ahora entiendo.
Entonces, el que te está amando, te está diciendo la verdad y a veces no te gusta, te duele, entonces te vas o huís. Quédate. Decile a que tenés al lado, quédate con el que te ama. Quédate con tu hermano que te ama, con tu padre que te ama, con tu pastor que te ama, con tu Dios, con tu Padre nuestro. Ese Padre que te ama, porque te ama, al igual que Dios, también te exhorta y te forma. Primera Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12 dice, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de ustedes. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos. Fíjate, en el mismo momento, le da el palazo y después lo abraza. Y dice, ¿para qué me pegás y después me va a abrazar? Bueno, te dice la verdad, sabe que te va a doler, te dice, eso que estás haciendo no está bien, vení que te doy un abrazo. Ay, ¿entonces está bien? No, sigue estando mal. Yo te acompaño, yo estoy acá, pero lo que estás haciendo está mal. Que te esté abrazando no quiere decir, es como, a ver, te doy un ejemplo de hijo, ¿puedo salir a tal lugar? Cuando era chiquito, ¿no? Cuando van creciendo se complica. ¿Puede? No. Entonces se enojaba. Yo iba y lo abrazaba. Y ¿puedo ir entonces? No. Seguí sin poder ir. Solo te sigo amando. No, solo claro, ¿cómo exhortás y consolás a la vez? Vos que sos papá o mamá lo sabés. No podés comer esto. Bueno, vení que te abra. ¿Puedo ir a comerlo? No. Sigue siendo no. Nada más que te sigo amando. Pero eso no te hace bien, mi amor. Eso no es bueno para tu vida. Pastor, ¿puedo hacer tal cosa? No, pastor, no. Bueno, entonces me voy a la iglesia. Bueno, andate. Entonces me voy a... Bueno, hacer lo que quiera, pero sigue siendo no. Después te escriben. Mira que me fui ahora, me dijeron una palabra profética. Qué bueno, ¿usted qué piensa? ¿Sigo pensando lo mismo? No, porque Dios dice que no. Lo que es sí, lo que no es no, y eso es lo mejor para tu vida. Y te guste o no, sigo siendo tu padre espiritual. Y voy a seguir siéndolo aunque me niegue. Está en tu ADN y en tu DNI porque yo te engendré. Amén. Y eso te da autoridad. No te da autoridad profética, apóstol, no. El amor, el engendrar, el orar. El que hayas conocido hace poco tiempo, tengo acá amados hermanitos que hace poco tiempo conocieron a Jesús conmigo. Bueno, aprovechenme mientras esté amoroso, ¿sí? Los estoy mirando por acá, cuando son ovejitas pequeñas, porque después empiezo a podar, a limar, ¿sí? Pero siempre va a tener esa palabra. Acá justo tengo una hija que me hizo llorar esta semana y me escribió una... bueno, ahí lo de la que te escribe, o te mande audio o te escriba, siempre es mucho, ¿sí? Lauti sabe de eso, ¿sí? Pero justo ahora que la veo, me contaba eso, como muchos de ustedes, ahora van a venir todos los hijos celosos. Y especialmente en el caso de ella, como muchos de ustedes, que está desde chiquitita, desde los 12 años, ¿sí? Hace pocos años. Y me decía, pastor, en cada etapa de mi vida usted estuvo, en las buenas y en las malas. Y en cada etapa de esa vida, usted me dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Incluso, sí, fuerte. Menos mal que fue obediente, si no se perdía ese príncipe que tiene ahí. Claro, lógico, exactamente. Mira lo que te podés perder por no escuchar a tu Padre espiritual que te ama, que quiere lo mejor para tu vida. Lo que pasa es que a veces no te va a gustar, como decía el apóstol Pablo. Exhortamos y consolamos y corregimos, animaba cuando era necesario y corregía cuando era necesario. ¿Sí? La meta de Pablo no era agradar a los tesalonicenses, a los colosenses, leí las cartas, no, era que hicieran lo que Dios quería, que cumplieran el propósito en su vida. La meta era ayudarlos a crecer. Timoteo, que era uno de sus hijos predilectos, ¿sí? Como Tiago, vos sos de sangre también, hijo. A Timoteo le decía amado hijo, ¿sí? Llegó a convertirse en líder porque tuvo un padre espiritual que invirtió tiempo en él. Cuando yo te estoy hablando ahora,
cuando te doy un consejo, cuando, estoy tratando de dejar un legado en tu vida. Cuando veo a muchos de ustedes sirviendo al Señor, creciendo, como dije el domingo pasado, vale la pena. Porque mi intención es dejar una herencia, un legado en tu vida. Pablo decía, imítenme, yo te puedo decir, porque tengo una trayectoria de vida, imítame. Imítame en perseverancia, en permanecer, en creer, en continuar, en avanzar, en pecar. Ay, pastor, ¿qué dijo pecar? Claro, imítame. En arrepentirte, en seguir, en continuar. El Padre Espiritual persevera hasta ver a Cristo formado en las personas. Mi meta es que permanezcas y ver que la persona de Cristo se va formando y conformando en tu vida. Cuando yo voy viendo eso, es cuando digo, no solo vale la pena, sino el legado está presente, que es lo que estoy viendo en muchos de ustedes en este tiempo. Le dice a la iglesia en Galacia, fíjate cómo iba cambiando de cartas a diferentes iglesias, pero a todos les hablaba como padre. Hijitos míos, eso que me gusta, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Vos te pensabas que esto era pancita? No, estoy de 3 meses. ¿Sí? Estoy engendrando a algunos de ustedes. Sí. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo era tan padre espiritual que tenía los dolores de parto. ¿Qué sabrá usted de eso, pastor? Bueno, pero he participado en los dolores de parto. No tenemos idea. Siempre las mamás le dicen a los padres, ¿qué sabe? Bueno, yo creo que de lo más parecido de los dolores que a veces nos hacen sentir algunos hijos y algunas hijas. A veces cuando me quedo sin algún hijo, sin alguna hija, usted no tiene idea lo que un padre sufre. Primero porque ama, pero después también porque sabe que esa persona va a sufrir. Pero a veces también sabe, vos como mamá y como papá, que a veces tu hijo o tu hija tiene que pasar por ciertas cosas para poder aprender. Pero sufro esos dolores de parto, dice Pablo, hasta ver a Cristo formado. Es uno de los textos más conmovedores del apóstol Pablo porque describe ese trabajo espiritual. Formar hijos requiere amor, paciencia, oración, perseverancia. Y solo empieza cuando acepta a Cristo y no termina nunca. Vas a ver que vos que sos papá y mamá o abuela o abuelo no termina nunca. ¿Sí? Ser papá y ser mamá es siempre ese consejo, ese amor, esa perseverancia. Permanece, ora, acompaña. Y como te dije, para terminar, deja un legado, que es lo que yo anhelo dejar en ustedes. Si Dios permite que yo pueda comenzar esta nueva etapa con propósito también, ahora que mi hijo cumple ya los 18 y podemos viajar juntos, mi intención es ver ese legado que dejé en tantos, no, pero vuelvo, ¿sí? Voy, vuelvo, sí. Cada día voy más de lo que vuelvo, pero voy y vuelvo. Y quiero ver el legado en tantos hijos e hijas espirituales que desde los 18 años engendré. Muchos abrieron iglesias, crearon ministerios, muchos están apartados, muchos están raros. Entonces voy a andar visitando a muchos de mis hijos y de mis hijas espirituales que al igual que ustedes fueron engendrados y fueron amados e invertí tiempo en muchos de ellos como en ustedes. Y mi intención es dejar un legado. A los filipenses en el capítulo 2:22 le dice, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo formó líderes, los preparó para lo que venía. Entendió que tenía que preparar una nueva generación. La obra no termina en mí. Yo no voy a estar después. Y el legado y la herencia, yo le hablo mucho a mi hijo sobre eso. Hoy le hablo mucho, bueno, a Lauti, a Seba, a Facu, a muchos de ustedes, a los que están hace mucho tiempo también, tienen que ser referentes, tienen que llevarles mi esencia, mi legado, porque es lo mejor que un padre y una madre podemos dejar.
Entonces, usame como padre espiritual. Disfrutá de tener un padre espiritual. No te enojes. O enojate, no me importa, o sea, mucho tampoco me interesa. Lo que quiero es que te vaya bien, que des fruto. Porque, y volvemos, dejo el paternalismo espiritual y volvemos a la palabra rema, porque Juan 15:9, el Padre es glorificado cuando llevan fruto. ¿Sabes lo mejor que podés regalarme a mí como pastor y padre espiritual? Verte que da fruto. Verte anunciando, participando, creciendo, orando. Vengas corriendo a decirme, pastor, esta persona conoció a Jesús. Cuando veo a esa persona, la vi el otro día, a Camilita. ¿Está Camilita? Yo con las luces no veo. Ahí está. Vino con la hermanita que vino. Sí, ahí está. ¿Cómo era el nombre? Yo soy pésimo. Laura, eso. ¿Y eso qué? Tengo Laura. Sí, ahí está, la otra Laura. Bueno, cuando Camilita vino y trajo a Laura, y había visto la conexión, que justo mi madre le había regalado una Biblia, ¿no, Laura? Sí había sido. Bueno, esa palabra, ahí está. Ahí está el secreto. Cuando Camila, que es mi hija espiritual, aunque se ande por cualquier lado, es mi hija, así que ahora va a permanecer, si no la agarro de los pelos, si bien de padre, va a permanecer sirviendo a través del fruto de Camila, los pequeños frutos que empieza a dar. Laura pudo volver a Jesús. ¿Entiende cómo funciona? Y en eso es glorificado el Señor y el Padre espiritual se le cae la baba. Como cuando ves a tu hijo y demás, viste que lo ves en un acto y demás, qué sé yo, cuando es chiquitito lo ves de flor, de árbol y demás. El otro día le dije, hijo, tengo que confesarte algo, todos tus actos fueron súper aburridos. Iba porque, claro, él se puso un poco triste. No, ahora se puso bueno, claro, pero tenía que ver a todos los árboles, a todas las flores, tenía que llevarte vestido de castor, de hornero, de pájaro, bueno, y tenía que ver a todos los pájaros que entraban. Entonces digo, no era muy, pero te amaba. Y el hijo, vos que sos papá, mamá o abuelo, tía, lo primero que hace el nene cuando está en el acto, ¿qué es? Te busca y cuando te encuentra te quiere saludar, ¿sí? Mirá. O cuando está creciendo, dice, mirá cómo nado. ¡Oh, qué lindo! Bueno, querés. Claro, 70 veces en la ola. Mirá, 40 olas que iban con la. ¡Qué lindo! Hola, hijo. 82 veces y vos querés tomar un mate y demás. Pero a medida que crece y ese legado funciona, como empezás se te cae la baba. Cuando lo vi a Tiago dando el discurso ahora de fin de año delante de todos, dije, bueno, ahora se pone bueno, está empezando a dar fruto. Estaba aburrido el tema, pero ahora, claro, ahora se pone bueno porque empieza a dar fruto. Porque vos ves como mi madre es muy ansiosa, por ejemplo. Ahora plantó un limonero porque se secó el anterior. Plantó el limonero y está todos los días esperando ahí que crezca. Le digo, pero gorda, necesita un tiempo. Tiene que crecer, pero yo quiero limones. Bueno, anda, te compro limones, pero tenés que esperar para que dé muchos limones. ¿Y sabes lo que pasó con el limonero? Dio un limón. La ama tanto que dijo, basta con esta mujer, agarra, dio un limón. Es así, el limonero y un limón. Porque Dios nos ama, dar un aplauso al Señor. Dios te ama, vas a dar enseguida vas a dar un frutito. El Señor te va a dar, pero para eso tenés que anunciar, tenés que compartir. Tenés que, todo lo que yo te digo y te doy, tenés que ir y enseguida y darlo y compartirlo con los demás, porque el Padre se glorifica cuando das fruto. Y tu Padre y tu pastor se alegra cuando me contás una buena nueva. Me cuentan tantas malas nuevas que cuando me contás, no sabe, pastor, ¿qué? Porque lo primero que... Ayer en un mensaje de todos los que tenemos en el equipo pastoral, Facu, que es raro con los mensajes, Debo lo sabe, pone... Él es muy onomatopéyico, ¿sí? Usa muchas palabras onomatopéyicas que nadie entiende. Entonces puso Entonces yo, en el medio de todos los mensajes, digo, ¿qué pasó? Se explotó una garrafa en la iglesia, se cayó el techo, ¿qué pasó?
No, él estaba reaccionando a otro. Facu es raro. Es mi hijo, yo lo amo, lo entiendo ya, pero bueno, Lauti ya es más, claro, más ubicado y demás. Es la otra parte, la contraparte, y forma un equipazo, ¿sí? Entonces ahí después me explicó, no, puse U al mensaje, bueno, todo lo que Débora también entiende de esto. Y, y, y me asusté porque yo ya me asusto. Pero cuando me cuentan una buena noticia también me asusto ya, porque estoy. Y es tan hermoso como pastor y como padre que me cuentes que tal persona recibió a Jesús, que estás creciendo, que estás avanzando, que glorifica al Padre y honra a tu pastor y a tu padre espiritual. Entonces, eh, en esto es glorificado el Padre, en que lleves fruto y seas discípulo. Porque los padres espirituales no tienen seguidores ni fans. Eso los tienen algunos apóstoles, profetas y algunos ahí en las redes. Yo no quiero seguidores ni fans. Igual pónganme me gusta que no sirve. Jesús vino a la tierra e invirtió años de su vida en 12 personas. Porque generó un legado. Uno lo traicionó. Y cuando muchos lo seguían, eran seguidores, le dijeron, es media dura tu palabra, Jesús. Bueno, si se quieren ir, y se fueron. Y muchos dejaron de seguirlo, dice la palabra del Señor. Porque era muy dura la palabra. Pero esos discípulos que fueron engendrados, generados, que se invirtió tiempo, fueron los apóstoles formadores de la iglesia. Porque Jesús se fue. Yo en un momento no estaré más, o físicamente, o andaré viajando por el mundo generando los recursos para nuestra amada iglesia y todos nuestros sueños, proyectos y demás. Pero acá se tienen que levantar maestros, evangelistas, pastores, hombres y mujeres de Dios que permanezcan. Amén. Así que decirle a que tenés al lado, tenés que levantarte y permanecer. ¿Sí? Porque tenés que tener el legado de tu padre, de tu pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Dile otro aplauso al Señor, ya terminamos. Como el Padre me ha amado, dijo Jesús, así yo te amo. De la manera en que el pastor te ama, no diga eso, pastor, tampoco. Te ama y te bendice y te escucha y te escucha y te escucha y te escucha. Ay, me trabé. De esa misma manera tenés que amar a tus hermanitos y a tus hermanitas. Ay, pastor, no aguanto más. Si yo te aguanto, aguanta a tu hermanito. Soportándonos unos a otros. Si yo te escucho, escucha a tu hermanito y a tu hermanita. ¿Sí? Si yo te bendigo y oro por vos y te doy palabra, ¿por qué no estás haciendo los encuentros con propósito? Dale. Yo mirá el encuentro con propósito que hago, larguísimo. Me preparo. Oro. Preparo esta palabra. Hacelo. Imítame, como decía el apóstol Pablo. De la misma manera que el Padre me amó, yo tengo que amar como yo te amé, te amo y te bendigo, e invierto y gasté tiempo en tu vida. Es hermoso, pero vos tenés que hacerlo ahora. Ese es el legado, esa es la herencia. Termino con 1 Juan, no volvemos a... Lo leemos en el final, el Salmo 91, porque ya lo leímos. Quiero terminar con 1 Juan capítulo 2, verso 17, que tenemos palabra rema ahí también. Te dije que íbamos a encontrarla en muchos lugares. 1 Juan capítulo 2, leemos desde el 15. 1 Juan capítulo 2, 15. ¿Lo tenés? Ese búscalo. Lo leímos muchas veces y ahora encontramos la palabra rema en muchos versículos que ya lo sabíamos. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Escuchaste? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del papá, del padre, no está en él. ¿Sí? O amás al mundo o amás al padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. ¿Y el príncipe de este mundo quién es? Satanás. Simple. Porque todo lo que hay en el mundo proviene del mundo, no del Padre. ¿Por qué hay maldad, miseria? ¿Por qué no tiene que ver? Porque si vos no sos de este mundo, y yo tampoco, somos ciudadanos del cielo. Nosotros provenimos del Padre. Él nos engendró, Él es tu Padre. Y el mundo pasa, obviamente, y sus deseos pasarán también, pero el que hace la voluntad de Dios, y ahí tenés el título del mensaje, permanece para siempre. ¿Puedes decir eso conmigo? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le pido que no se distraiga, hermanos, allá atrás ni allá. Presta atención y no distraiga a los hermanos, que estamos terminando. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decíselo al que tienes al lado. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí tenés el final del mensaje. Ahí entendés completo el mensaje de hoy, el título, el por qué oré para que esta palabra sea la que recibas y la que llegue a tu vida. Porque todo pasará, lo que hoy te preocupa, lo que hoy te gasta tiempo, lo que hoy es terrible en tu vida, lo que hoy es un imposible, lo que hoy te encanta y te consume el tiempo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las preocupaciones, las situaciones, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo pasará. Pero el que consigue cumplir el propósito en su vida, hacer la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Y yo, ¿sabes qué? Yo estoy de paso por acá, no sé vos, pero yo soy eterno. Y vos también sos eterno, te guste o no, quieras o no. Espero que seas eterno en la presencia de Dios. Y solamente dando fruto, cumpliendo tu propósito, vas a poder permanecer para siempre. Ponete de pie en la presencia del Señor. Permanecer para siempre. Que lo que yo haga, Señor, que lo que yo produzca cada día, que lo que yo sueñe, que mis metas, proyectos, sea tu voluntad, sean tus propósitos. Para poder dejar un legado, una herencia, para que todo lo que yo haga permanezca para siempre, para que no desaparezca. Para eso, vos y yo tenemos que aprender a permanecer, a habitar, a morar en la presencia del Padre, a vivir bajo su abrigo. No es un acto emocional. Papito, envolveme. No. El que habita, el que elige permanecer en él está bajo la protección del Altísimo. El que elige morar, quedarse, no visitar, no estar, no venir a último momento, no venir, no dejar, no pasar a visitar y dice como hacemos con los padres, con las madres, a veces y demás. No, habito, permanezco, estoy. Soy parte de cada actividad, de cada cosa. Habito, permanezco, moro. Te lo expliqué todo en el inicio de la palabra rema. Permanezco. Es un acto continuo. Durante toda la semana soy parte de todo. Predico, anuncio, oro, busco. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese que permanece, los ángeles del Señor lo cuidarán. Será librado de todo mal. Con sus plumas lo cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Será su escudo, no temerá terror nocturno, ni pestilencia, ni mortandad. Caerán a su lado 1000, 10,000 y no será tocado, porque Él permanece, porque Él habita en la casa del Padre.
Él mora bajo la sombra de su Padre. Yo te invito en esta mañana que cuando vengas al altar del Señor, le digas: Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero imitar a mi Padre espiritual, a mi Padre celestial. Como el Padre me amó, yo quiero amar. Yo quiero permanecer amando, permanecer sirviendo, permanecer estando. No quiero que sea una emoción, quiero que esto sea mi vida. Quiero hacer tu voluntad, que no me coma el mundo, ni los deseos del mundo, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de esta vida, porque todo eso va a pasar. Lo bueno y lo malo va a pasar. El que permanece, ese será para siempre.